Hay un hermano que va a hacer la conferencia, es muy estudioso, verdaderamente lo admiro, hermanos, porque es un estudioso de las Sagradas Escrituras, es un estudioso de los divinos rollos del Cordero de Dios, se esfuerza en hacer su tema, hermanos. Él no viene a improvisar, él viene a enseñarnos con conocimiento de causa lo que ha entendido y comprendido de la divina ciencia. Y me estoy refiriendo, hermanos, a nuestro hermano, quien va a hacer la conferencia y quien les dará también el nombre del tema. Es nuestro hermano José Córdoba. Aplausos para él, hermanas y hermanos. Adelante, hermano Pepe. Gloria al Divino Creador, hermanas, hermanos, tengan muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Antes que nada, hermanas, hermanos, yo deseo hacer una invitación. En la semana pasada y en esta semana que ha terminado ayer, ¿no?, para nosotros, se ha hecho una invitación. Estamos recopilando algunas firmas, ¿no?, de todas las hermanas y hermanos que deseen en la práctica una paz, ¿no?, una paz duradera, una paz efectiva en el Medio Oriente. Ustedes saben que hay una enorme masacre, ¿no?, de parte de unos contra de otros en la Franja de Gaza. Nosotros queremos que haya paz, entonces pienso yo que es momento de plasmar este deseo en una realidad. Se han impreso unas hojas, ¿no?, se ha impreso una carta en primer término en la que nuestro hermano Antonio y la junta directiva de esta hermandad pues solicita, ¿no?, al embajador de Israel interceda ante su gobierno para que con sabiduría, con inteligencia y con beneplácito de ambos pueblos, ¿no?, el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina, pues se llegue a una paz. Y nosotros pedimos a todos ustedes que nos apoyen con una firma, porque este documento se va a llevar a la Embajada de Israel el día de mañana, ¿no?, ciertamente. ¿Cuántos de ustedes ya han firmado este documento? Levanten la mano. Hay la mayoría, ¿no? ¿Todos han firmado? ¿Quién no ha firmado? ¿Quisieran firmar, hermano Eudelio, a ver si les puede pasar el formulario para que firmen? Lo tiene el hermano Antonio, estas son otras copias. Entreguen el hermanito. En algún momento, de repente al final, nuestro hermano Eudelio va a pasar las fichas para que ustedes firmen, ¿no? O sea, la idea sería que todos firmemos el documento, ¿no?, para llevar el mayor número posible de firmas y pues entregar ese documento mañana. Ese es un modesto trabajo de nuestra hermandad. La idea salió en la conferencia pasada, ¿no? ¿Cuántos estuvieron en la conferencia pasada, hace 2 semanas? ¿No? Ahí se dijo, sería bueno hacer algo, ¿no?, también nosotros. Y alguien creo que dijo por ahí, hagamos un documento, y las buenas ideas se cumplen, pues, hermanos, ¿no? O sea, sin pérdida de tiempo, ¿no? Toda idea salida de la mente humana crece, germina y se hace realidad, ¿no? Entonces les invito, hermanos, en la parte final, pues busquen al hermano Eudelio y firmen ese documento para que mañana se lleve pues a la Embajada de Israel, ¿no? Y esto ya también se comentará en la radio, en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, para dar cuenta al mundo que también estamos haciendo algo. De repente es poco, de repente es insuficiente, de repente se nos siga criticando, ¿no? Pero preferible algo que nada, ¿no? Ahora, si hay otra idea, ¿no?, algún hermano piensa hacer algo más, pues podemos conversarlo, ¿no? Ustedes pueden sugerir y podemos hacer algo más al respecto. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Está todo bien? ¿Sí? Muy bien, hermanos. Y la unión hace la fuerza, ¿no? Alguien habló también del techo, ¿no? Y antes que se nos caiga el techo, ya los hermanos están tomando previsión. Se va a avisar en su momento, ¿no?, alguna actividad, algún evento que haya que hacer para reunir los fondos del caso para comenzar a trabajar nuestro techo, ¿no?, ya que la parte frontal, la refacción, pues no se nos es posible por ahora por trabas legales del municipio, porque hay que decirlo con propiedad, ¿no?
tenemos la parte económica, hemos comenzado a recoger fondos, pero el municipio pues nos traba, ¿no? Nos dice que falta esto, falta lo otro, mejor sí, mejor no, ya tienes la plata, entonces te pongo otra traba, y estamos así. Entonces, esperemos a ver si el candidato que gana en Lince en la próxima elección, pues un poco más positivamente nos dice, bueno, hagan su trabajo, ¿no? Y refaccionen su local. Creo que eso es lo mejor para todos, ¿no? ¿Cuántos saben de la existencia o de la realización de un evento sobre omnilogía en los siguientes meses? A ver, levanten la mano. ¿Saben si la hermandad está organizando un evento de omnilogía, de ufología? ¿Nadie? ¿Dos? ¿Tres? ¿Lo demás? ¿Cuántos escuchan el programa? Levanten la mano. ¿Y los demás no escuchan el programa? Una pregunta más difícil. ¿Llega bien la radio a donde viven? ¿No? A ver, ¿cuántos dicen que no? Hay varios, ¿ah? A ver, de los que dicen que no, ¿dónde viven? A ver, ¿dónde vive usted, hermano? San Juan del Urigancho, ¿qué zona? Caja de Agua, no llega la radio. Ya, otro. Regular, ya, otro. Comas, ¿qué kilómetro? ¿Cuál? 11. Eso está por Belaúnde, San Felipe. No llega bien. ¿Otro hermano o hermana? San Martín, ¿qué paradero o qué cuadra? Condevilla. No llega a la radio bien. Ya. ¿Otro hermano o hermana? Ya. A 10 minutos del aeropuerto no llega la radio. El Fundo Kendo. Claro, por Gambetta, por ahí, ¿no? No llega. Puente Piedra no llega. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quéjense, hermanos, o sea, déjenlo todo. ¿Nadie? ¿Los demás están contentos con la radio? ¿Llega bien? ¿Se escucha bien? Ya. Ahora, de los que me han contestado, de lo que me ha dicho San Martín, Comas, Puente Piedra, Oquendo, ¿en algún momento en estos días o semanas se ha escuchado bien o siempre se escucha mal? O sea, siempre se escucha mal. Ya. ¿Usted, hermano, siempre se escucha mal o en algún momento se escuchó bien? Ya. O sea, baja y sube, como quien dice. Ya. ¿La hermanita de Comas igual o siempre se escucha mal? Por ratos, como un ruido. Interferencia. Ya, hermana. ¿Alguien más que se quiera manifestar? Porque esto se está grabando. Canto Grande. ¿Se escucha bien, regular, mal? Nada. Algo. Y ya, hermana. Gracias. ¿Sabe qué habría que hacer, hermano, si se está grabando esto? ¿Qué habría que hacer? Evaluar un programa que la hace una hermana ahí en Radio New, porque a veces como que Indiana hace un programa. ¿Cómo es que ahí entran las llamadas, hermano, pero a montones? Tiene cobertura y con nosotros no es lo mismo. Sí, pues no, ese es... Como que pareciera que le bajaran la potencia, no sé, hermano, eso habría que ya ir nosotros viendo cómo hacer los reclamos respectivos. Los hermanos directivos que ya se han vuelto un poco conspiranoicos señalan que hay momentos en que la radio tiene mejor cobertura, por eso yo les pregunto, ¿no? O sea, cuando hay eventos deportivos, transmisiones, la radio como que está bien, ¿no? Entonces entran los hermanos de Alfa y Omega y la señal comienza a diluirse, ¿no? Se comienza a perder. Por eso yo les pregunto si siempre se escucha bien o definitivamente no pasa nada, ¿no? Entonces lo que dice el hermano está bien, ¿no? Porque yo también les cuento, ¿no? Yo a veces los días sábados ya ni siquiera doy el número de teléfono, porque los hermanos llaman y se quejan, ¿no? Estoy llamando y se corta. O cuando voy a salir al aire, se corta. O el operador, pues sencillamente no está, ¿no? Se va. Entonces ustedes escuchan que yo estoy hablando y el teléfono está suena, ¿no? O sea, yo no me puedo levantar de mi lugar a contestar el teléfono, ¿no? En la radio no es como levantar el teléfono y ya, sino que hay que presionar unos botones
para que esa llamada se conecte a la consola, ¿no? Entonces eso no lo puedo hacer. O sea, en realidad sí lo puedo hacer, pero no estoy facultado, ¿no? O sea, y la radio es muy, muy vertical en cuanto a eso. Si uno toca alguno de los equipos, ya le miran mal a uno. Sí podría hacerlo, pero no tengo la autorización, solo el operador. El operador a veces se va. Dice, como este va a hablar 2 horas, entonces me voy, ¿no? A tomar mi café por ahí. Pero se olvida que a veces hay llamadas. Por eso yo a veces ya no hago hincapié en las llamadas. Y a veces los hermanos me critican, ¿no? Me dicen, pero hermano, el día sábado hay llamadas, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño traspiés, ¿no? Un pequeño impasse que también vamos a tener que revisar. Como quiera que los hermanos están grabando esto, vamos a ver pues cómo le vamos dando solución. La última pregunta sería el Internet. ¿Cuántos han escuchado el programa por Internet? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? En la propaganda suena más fuerte y cuando entra la voz del locutor, se cae. No, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay un problema definitivamente. Siempre nos dicen eso. Cuando entra la música o la propaganda se escucha a un nivel bueno, ¿no? Óptimo. Y cuando entra el hermano locutor a hablar, hay que estar subiéndole el volumen porque se pierde, ¿no? Entonces ese punto también vamos a hacerlo ver. Bueno, entonces vamos a conversar el día de hoy. He hecho algo breve esta vez a propósito, ¿no? No falló la luz, ni mucho menos. Esto ya es exprofeso, ¿no? En primer término, porque si ustedes se han dado cuenta, nuestro proyector no está bien. Y yo tenía unas imágenes con un poco de detalle, ¿no? Un avistamiento ovni también que se ha dado en México, muy, muy bonito, pero que no se va a notar porque estamos de día, ¿no? Hay mucha luz y porque el proyector le ha salido sarampión, ¿no? Está con salpullidos ahí, ¿no? Entonces, hasta que los hermanos consigan la vacuna, no vamos a poder ver estos videos o estas fotos, ¿no? Entonces, queda pendiente. Eso esperemos poder solucionarlo próximamente. Pero sí hemos encontrado unas lecturas muy, muy bonitas. La vez pasada también hemos recibido varios mails, varios mensajes en Facebook, en Twitter, de los hermanos que están contentos con lo que se ha hecho la semana pasada, ¿no? Y algunos pues también me han atacado. O sea, mi existencia en las redes sociales no es muy feliz, hermanos, porque también hay hermanos pro-sionistas, ¿no? Judíos a ultranza, que ya ustedes sabrán todo lo que me dicen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recibir con mucho cariño todos los saludos, ¿no? Sea para bien o para mal, ¿no? Ese es un poco el costo de dar la cara, ¿no? De estar frente a la cámara. Pero yo debo aclarar lo siguiente, ¿no? Y ahora que los hermanos también me están viendo, ¿no? A través del Internet, esto no es obra mía, no es creación mía. Yo no he escrito ningún libro. Yo aquí vengo y les cuento, les relato, ¿no? El encuentro que tuvo mi padre con el Padre Solar Alfa y Omega, que escribe la doctrina Alfa y Omega, o Divina Revelación Alfa y Omega. Parte de este conocimiento, ¿no? Parte de esta doctrina dice lo siguiente, ¿no? Sobre el sistema de vida, y en este caso lo que comentábamos en la anterior ocasión sobre Israel, ¿no? Yo estaba preparando un programa sobre una de las virtudes humanas, porque siempre mi ilusión ha sido, ¿no? ¿Por qué no hacer una conferencia sobre cada virtud humana, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ya tendría en mi memoria 318 conferencias, ¿no? Como los hermanos me dan 3 conferencias al año, entonces tendría 100 años para hablar con ustedes, ¿no? Si es que no se aburren antes. Pero a veces uno va encontrando otros textos, ¿no? Otras lecturas, y uno decide cambiar un poco, porque a veces son temas de coyuntura, ¿no? La vez pasada encontramos sobre el primer mundo, y justo pues estábamos hablando del problema del volcán que paralizó 5.000 vuelos, ¿no? En Noruega. ¿Cómo? En Islandia, perdón. ¿Cómo se llamaba el volcán? A ver, yo le doy un pasaje Lima, Arequipa, Lima, al que se acuerda el nombre del volcán. Tenía 27 letras, es chiquito el nombre del volcán. ¿Ah? Empezaba con E, ¿no? ¿Se acuerdan? El hermano Eudelio sabe, es políglota. Ve, entonces,
por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es viviente. Porque uno está estudiando una cosa y de pronto, no sé si a alguno le ha pasado, ¿ya? Pero yo les comento mi experiencia personal. Yo estoy leyendo un poco el libro, a veces mis archivitos que tengo de internet, ¿no? Y estoy buscando sobre un tema determinado incluso para el programa, y de pronto de un costadito como que las letras saltan, como que dicen, oye, yo. Entonces uno jala la mirada y hay un texto casi alusivo con lo que está pasando en el día a día, ¿no? Y es ahí que uno decide pues cambiar, ¿no? el tema, decir, bueno, ya este otro tema lo hablaremos otro día, mejor a ver, hagamos caso a lo que nos está diciendo el texto. Y esa es la explicación literal que yo podría darle sobre la palabra viviente de Dios, ¿no? Por ejemplo, hoy día aprendí lo siguiente, ¿no? Hay un párrafo que ahora lo vamos a leer, donde dice, ¿no? ¿Por qué antes no habían templos y ahora sí? ¿Quién me podría contestar esa pregunta? Es muy fácil, ¿eh? ¿Por qué antes se adoraba a Dios pero no habían templos y ahora sí los hay? Es una pregunta fácil, hermanos. O sea, eso en el examen valdría medio punto, pero a ver, ¿quién me la puede contestar? ¿Ah? Antes se adoraba a Dios y de repente hasta se adoraba más a Dios, ¿no? Pero no habían templos. Ahora, ¿por qué los hay? Por el tema de la sinagoga. Frío. Está un poco lejos. Antes, hermanos, para abreviar, porque nos va a ganar el tiempo, había el llamado o la llamada arca, ¿no? Arca de las Alianzas, que era pues una construcción de madera con ciertas dimensiones que las dice, ¿no? En el Divino Evangelio, ¿no? Brazos, brazadas, cuartas, una medida esencial. Y esta arca pues se trasladaba, ¿no? Hacia donde estaba la gente. Y a través de esa arca, que muchos señalan, ¿no? Bajo un punto de vista, un concepto electrónico, que era un transmisor de radio, un equipo de radio. Porque en algunos evangelios dice, ¿no? Que en algunas partes habían placas y contraplacas de madera, ¿no? De un material que se llamaba rubí y aceite. Entonces, si usted hace eso ahora en la actualidad, está generando un elemento piezoeléctrico, o sea, una especie de conductor, como podría ser este micrófono, ¿no? Capas de carbón y un filtro o un condensador que recoge la voz, la lleva a través del cable hacia el amplificador y permite que ustedes me escuchen, ¿no? Entonces, han intentado, dice, reproducir esta arca, ¿no? Con estas capas de material de rubí y el fino aceite con el que se untaba o se calafateaba aquello, y resulta que es un elemento transmisor de ondas. Entonces algunos dicen, esta arca habrá sido un equipo de radio, habrá sido un transmisor, ¿no? Habrá sido un aparato de transmisión. ¿Cómo sería, no? Pero lo cierto es que no habían templos. Lo cierto es que a través de este equipo o aparato, pues la gente se congregaba y adoraban a Dios. Entonces la Divina Revelación nos dice ahora, y eso lo vamos a leer sin falta, nos dice por qué eso se daba de ese modo antes y por qué ahora el hombre, dice, ¿no? Y lo dice bien claro, ¿no? El hombre decide crear templos, ¿no? Entonces vamos a ver ahí una enorme diferencia entre una filosofía, la antigua, ¿no? En la que prevalecía la reacción, ¿no? El instinto animal, como también por ahí lo dice la Divina Revelación, y la era llamada moderna, en la que prevalece la mente, ¿no? El raciocinio, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Entonces vamos a leer algunos párrafos para redondear y terminar el tema este de Israel, porque muchos hermanos han pedido, no, hermano, cuéntenos más qué dice Alfa y Omega sobre Israel, sobre el conflicto que está habiendo. Israel es realmente el pueblo elegido. Hay mucha gente que aún maneja esa nomenclatura, ¿no? Israel, el pueblo elegido. Pero Israel, hermanos, y se los digo desde ya, no es una nación. Israel es un término,
Así como 2001 no es un año, 2001 es un momento que lo determina el Divino Creador. El Divino Creador va a saber y va a determinar cuándo es el año 2001, no nosotros ni nuestro calendario que está equivocado. Del mismo modo, Israel no es el Estado que tiene la bandera de franjas azules y fondo blanco. No. Ustedes saben, ya lo dijimos, que Israel ni siquiera es una nación al día de hoy, es un Estado, ¿no? Israel es el conjunto de hijos que hacen lo que está de acuerdo a Dios. Y si lo vemos así, sí podría ser que Israel resulta ser el pueblo elegido de Dios. Pero eso es, digamos, relativo, ¿no? Porque también se habla de los 144.000 elegidos, ¿no? Ustedes han visto, ¿no?, en la Biblia que dice 144.000 elegidos. ¿Quién no lo ha visto? A ver, levante la mano. ¿Han leído el Evangelio? ¿No? Menciona los 144.000 elegidos, ¿no? ¿Cuántos se consideran de ustedes 144.000 elegidos? ¿Cuántos están dentro del grupo? ¿Ah? Ahí están levantando la mano, ¿no? Están levantando la mano. Yo, dice, te falta 143.999. Uno más, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido, hermanos, a no autocatalogarnos, ¿no? A no creérnosla, ¿no? Como dice ahí elegido, entonces yo soy el elegido, ¿no? Yo me porto bien, hago mi tarea. Vengo todos los domingos a la hermandad, ¿no? Soy amigo del hermano Eudelio, ¿no? Entonces debo estar dentro de los 144.000 elegidos, ¿no? No es necesariamente así, ¿no? Eso es falta de humildad, ¿no? Y ustedes han visto que el Divino Creador siempre le increpa al pueblo de Israel, en este caso al pueblo de Israel, la falta de humildad, ¿no? Dice, único pueblo falto de humildad en vuestro planeta. ¿Cómo van a reclamarse ellos, van a irrogarse el término de pueblo elegido cuando sus gobernantes están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Eso es un insulto, eso es un insulto a Dios, ¿no? O sea, tú me eliges y por lo tanto yo destruyo a quien está a mi lado, ¿no? Porque tú me confieres la autoridad. Y sacan un párrafo, ¿no?, de la Biblia, en Levítico, no sé dónde dice una cosa así, ¿no? Por la autoridad que me confiere el Señor, hago lo que hago, ¿no? ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Ustedes creen que eso es humilde? No, no hay mucho de humilde ahí. Entonces vamos a dar lectura. Muchos de ustedes de repente ya lo han leído, ¿no? Pero muchos de los que nos ven allá afuera, pues no lo saben, ¿no? Entonces es bueno esto compartir. Imagínense ustedes un gran auditorio donde normalmente por cada hermano que está aquí hay 3 o 4 que están viéndonos afuera, ¿no? Han habido veces en que por cada hermano que está aquí han habido 20 hermanos que nos han estado viendo en el exterior, ¿no? Entonces también con ellos nosotros compartimos esto que para afuera es una novedad. Nosotros ya estamos cansados de repente, ¿no? Ya no sabemos de de memoria lo que es alfa y omega. Pero en el exterior los hermanos pues recién están conociendo, se están interesando, sienten curiosidad, están pues queriendo saber más, ¿no? Entonces para ellos también va esta expresión denominada Divina Revelación Alfa y Omega. Entonces vamos a dar lectura a estos párrafos. Les vuelvo a repetir para que ¿no?, controlen sus odios hacia este ser humano. No es mi creación, no es mi escritura, no es ni siquiera mi opinión o mi punto de vista. Acá mi punto de vista no vale, hermanos. Yo nada más les transmito lo que está escrito, ¿no?, en esos planos telepáticos, que son 4.000. Son 4.000, ¿ya? Eso como para pacificarnos un poco. Entonces, parte de esos planos telepáticos, nosotros los transcribimos y lo compartimos. Hay un divino plano que habla sobre el divino origen del sol terrestre. ¿Cuántos han leído este plano? ¿Lo han leído alguna vez? Ese creo que no está publicado, ¿no? Pero sí está en internet, ¿no? Entonces, quien desee conocer un poco más, de repente puede ingresar, leerlo, de repente también imprimirlo y llevarlo a casita, ¿no?, para estudiarlo. Entonces dice, divino origen del sol terrestre, la sucesión eterna de las lumbreras solares. ¿Qué es una lumbrera solar? Un sol, ¿no? Un sol. ¿Por qué se le llama lumbrera?
porque alumbra, pero eso es muy simple. Una lumbrera tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Porque se habla de que Jesús, por ejemplo, brilla como un sol de infinita sabiduría. Por lo tanto, ¿es una lumbrera o no? Sí, ¿no? Ese es el significado de lumbrera. El divino Cordero de Dios, dice, es de antes de los soles, ¿no? Entonces, ¿quién fue primero en la escala evolutiva? ¿El Cordero o los soles? Dios, ¿no? Creo que esa ya se la saben. Dios, luego de repente, como estamos viendo acá, el Cordero y luego los soles, ¿no? Porque dice claramente que el divino Cordero de Dios es de antes de los soles, ¿correcto? ¿Cómo nace un sol? ¿Cómo mueren los soles? Y la resurrección de los soles. ¿Cómo será una resurrección de un sol, no? Ya los físicos deberían ir pensando en eso, porque decían, no, es imposible que hayan menos planetas que soles. Han encontrado un sistema donde hay un planeta y 3 soles. Y eso antes era una locura, ¿no? Si uno decía una cosa así, pues a uno un poco menos que lo sacaban a patadas, ¿no? Pero ya han descubierto que hay, entonces ahora se lo piensan. ¿Hay planetas más grandes que sus soles o sus estrellas centrales? Antes era una estupidez. Ahora se ha dado y se preguntan, ¿cómo es posible que el planeta sea más grande que su sol? Existe, ¿no? Hay planetas que destellan o tienen cierto brillo parecido al de su estrella central. Decir antes eso era una tontería. Ahora los científicos se lo piensan, dice que raro, ¿no? ¿Cuántas cosas nuevas habían? Entonces, si ahora el divino creador dice claramente nacimiento de un sol, muerte de un sol y resurrección de un sol, ahora de repente esa es una tontería. Pero 5 años más adelante, 10 años más adelante, de repente comienza a vislumbrarse también eso. Por eso se habla de revelación, porque siempre se ha dicho, y ustedes se lo han escuchado al hermano Antonio, revela y explica lo que el hombre no conoce, ¿no? O mejor aún, revela y explica lo que el hombre aún no conoce, ¿cierto? Bueno, entonces presten atención porque este es un párrafo que también nos abre la mente a el cosmos, ¿no? A entender un poco más dónde estamos ubicados. Dice, sí, hijito, te revelaré el divino origen de los soles microscópicos, de los que está acostumbrado a ver el hombre. Miren, ese sol que han encontrado que es 1,5 millones más grande, 1,5 millones de veces más grande que el sol que conocemos, el otro sol que es 2 millones de veces más grande que el sol que conocemos, están dentro de la categoría de lo que el divino creador dice, soles microscópicos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Es el vibrador de algún celular? Bueno, dice, todos estos soles que les estoy mencionando corresponden a los soles microscópicos que el ser humano está acostumbrado a ver. ¿Cómo será el macro? Si ustedes tienen un grano de arroz, ¿a qué equivale algo que sea 2 millones de veces más grande que ese grano de arroz? De repente la mitad de este local, ¿no? Entonces ese grano de arroz sería nuestro sol que nosotros conocemos. Ahora, si el sol es del tamaño de un grano de arroz, ¿de qué tamaño será nuestro planeta? Si el sol es 1.300 veces más grande que la Tierra, ¿no? Y si el tamaño del sol es de un grano de arroz, nuestra Tierra es 1.300 veces más chiquita que ese grano de arroz, ¿de qué tamaño seremos nosotros? ¿No? Unas bacterias, ¿no? unos patógenos. Y esos patógenos estamos haciendo lo que nos da la gana acá. ¿Se dan cuenta? ¿Es falta de humildad o no? Ahora, ese patógeno, ese planeta 1.320 veces más chico que el grano de arroz y aquello que es 1,5 millones de veces más grande que ese grano de arroz, es parte de lo microscópico que el ojo humano está acostumbrado a ver. ¿Cómo será el macro?
¿Cómo será el macrocosmos? ¿Ah? Un planeta que es de repente como de aquí hasta Chilca, ¿no? 70 kilómetros, mientras que nuestro Sol es del tamaño de un grano de arroz. Podría ser así el macrocosmos, ¿no? Por eso se dice que la creación de Dios es infinita hasta donde la mente humana pueda imaginar, y seguramente más allá, ¿no? El Sol de la Tierra, dice, es más antiguo que cualquier planeta del llamado sistema solar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formación más antigua de nuestro sistema solar? El Sol. De este Sol han salido muchos sistemas solares que ya no están en el espacio. Miren, o sea, no es solamente los 9 planetas más el Sol, sino que dice que de este Sol han salido también otros sistemas solares que ya no están, ¿no? Su propio origen ocurrió en otro punto del espacio, pues los cuerpos celestes han tenido desplazamientos y recorridos que no han sido vistos por criaturas del presente que se vive. Cuando estos movimientos ocurrieron, aún no nacía el planeta Tierra. Imagínense cuánto tiempo, ¿no? Recorridos, desplazamientos, otros sistemas solares que ya no están. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, no? Y nuestro planeta aún no existía, dice, ¿no? Aún no nacía el planeta Tierra, ni los soles Alfa y Omega estaban en el espacio. O sea, ni nuestros soles creadores estaban. Debe haber sido bastante tiempo, ¿no? No se debe confundir el actual Sol que hace germinar al planeta Tierra con las lumbreras Alfa y Omega, ¿no? Alguien decía por ahí que el Sol Alfa estaba ahí, que salía todas las mañanas, y el Sol Omega debe estar por otro lado, ¿no? O debe ser el Nibiru, ¿no? No, los soles Alfa y Omega son otros soles del macro, ¿no? Que seguramente nunca los veremos, porque si los vemos nos quemamos, ¿no? De lo grande que son. Y a la vez son lumbreras, ¿no? Lumbreras Alfa y Omega, dice, porque crean, tienen la sabiduría creadora, lumbreras, de las cuales nació la Tierra, entre infinitos mundos más, mundos de la carne, mundos que corresponden a una familia solar en infinito estado de evolución. El Sol de la Tierra, ¿no? Volvemos a nuestro querido Sol, nació de la galaxia Amor, ¿no? Pregunta del examen: ¿a qué galaxia pertenece o en qué galaxia se origina nuestro Sol terrestre? En la galaxia Amor, no es en la galaxia Trino. Tengamos eso claro. El Sol de la Tierra nace de la galaxia Amor, y los soles Alfa y Omega se originan en la remotísima galaxia Trino. No es que es diferente. Los soles Alfa y Omega son diferentes a nuestro Sol terrestre, ¿no? Entonces, el Sol terrestre se origina en la galaxia, y los soles Alfa y Omega se originan en la galaxia. Ya está. Y hasta ahí tienen 0,5. Son galaxias de sistemas de vida de humanoides. Miren, humanoides. ¿Qué es un humanoide? Claro, un ser parecido, con cierta similitud con el ser humano, ¿cierto? Un humanoide. Dentro de ellas se encuentran infinitos mundos de la carne y de infinitas evoluciones, ¿no? Todas sus criaturas de carne son monitos en evolución solar. También se les conoce como monitos de carne, ¿no? Humanos y humanoides son conocidos como monitos de carne. Es decir, dice, van para ser divinas lumbreras de sabiduría, ¿no? Ya dijimos que una lumbrera contiene o tiene o posee sabiduría. Pues todo conocimiento se transforma en brillo magnético, ¿no? Por eso las tormentas solares tienen que ver mucho con el electromagnetismo, ¿no? ¿Tiene que ver o no? ¿No?
desde lo más microscópico hasta llegar a ser un colosal sol de sabiduría viviente, creador de mundos y soles, hijos mayores del Divino Padre, Jehová, ¿cierto? Escrito fue: volverá en gloria y majestad, brillante como un sol de infinita sabiduría. Todo esfuerzo espiritual se vuelve un brillo físico que rodea al cuerpo de carne. Este brillo es invisible a los ojos humanos. Nadie puede verlo, salvo unos pocos. ¿Quiénes son los que ven el aura? ¿Cómo se le llaman? Los videntes, ¿no? Son pocos seres humanos por ahí que dicen: yo veo un aura color azul, un color amarillo, un color negro de repente, ¿no? Entonces, ellos tienen esa posibilidad de ver, pero son, dice, unos pocos que se han preparado para ello. Los honorables Dalai Lama saben de esta ley, lo saben por su propia evolución. Lo malo está que, siendo mis leyes universales, se sitúen estos hijos en lo llamado oculto. O sea, este es un mensaje para aquellos que piensan que los llamados lama también son pues el non plus ultra, ¿no? Lo máximo. No, también ellos tienen sus errores, porque parte de la sabiduría que ellos conocen y dominan pues está a un nivel oculto, ¿no? Pese a que estas leyes, dice, son universales. Para el caso, ¿qué significaría universales? Que tendría que ser para todos, ¿cierto? Abierto, universal, para todos. Muy bien. Las ciencias ocultas, dice, las ciencias ocultas pasarán, como pasará todo árbol filosófico que no plantó el Divino Padre, Jehová. En mi divina creación nada hay oculto, según la intención que se le dé. ¿Quién oculta algo a mis hijos? Al Divino Creador se lo oculta, pues estoy en todas las mentes. Por lo tanto, hijos de la ciencia espiritual, aplicad la divina parábola que dice, a ver, ¿quién sabe? ¿Qué deberíamos aplicar en este caso? El que tiene oídos, que oiga. El que tiene ojos, que vea. El que tenga boca, que hable. Eso significa que todo conocimiento hay que difundirlo, expandirlo. Acá dice propagarlo, ¿no? Porque si es universal, y el hermano acaba de decir que lo universal es para todos, entonces ¿cuál es nuestra tarea? Darlo a conocer, pues, ¿no? Si se dice que este conocimiento es universal, ¿no? ¿O ustedes piensan que debe estar acá nomás? No, pues no, hay que difundirlo, ¿cierto? Esa es nuestra misión, es nuestro deber moral. Nadie nos debe obligar a eso, ni nosotros deberíamos sentirnos obligados, ¿no? Es obvio, hermanos, que tenemos algo que hacer con este conocimiento. Todo conocimiento que puede hacer avanzar a las criaturas debe enseñarse. Dice todo conocimiento, ¿ah? O sea, ese es el nivel de humildad del Divino Creador. No dice solo difunde alfa y omega, ¿no? No, dice todo conocimiento que haga avanzar a las criaturas hay que enseñarlo. Nada debe llevarse el espíritu cuando deja la morada planetaria. O sea, todo debió haberse sido compartido, ¿no? Todo debió haberse dado entre hermanos. Al contrario, si se deja engañar por el demonio de la ambición intelectual, ¿no? El elitismo, ¿no? Esto no te enseño porque a mí me costó. O sea, yo he estado en un centro académico, he pagado mi dinero, me he quemado la pestaña y ¿qué te lo voy a dar a ti así nomás? No. Eso es el demonio de la ambición intelectual. ¿Por qué es? Si el conocimiento al final no es de nadie, el conocimiento es de Dios. ¿O ustedes creen que Dios nos cobra por darnos conocimiento? Dios no nos cobra ni por darnos la vida, hermanos. ¿Por qué nosotros sí? Si se deja engañar por el demonio de la ambición intelectual, será acusado en mi divina morada de egoísmo intelectual. Las ciencias ocultas harán que millones de mis hijos sientan el llorar y crujir de dientes, pues todos los segundos vividos son juzgados.
y cada segundo de tiempo empleado en la vida corresponde a un cielo. Por eso será que dice cada uno se hace su propio cielo. Imagínense, cada segundo equivale a un cielo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaremos perdiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaremos sin hacer nada? ¿Cuántos cielos estaremos perdiendo? Este premio divino no tiene igual, pues es premio de eternidad viviente. Consiste en visitar colosales mundos, llegar a lejanas galaxias. Es penetrar el cosmos infinito. En esas deslumbrantes naves plateadas que los hijos de la tierra llaman platillos voladores, ¿cierto? Estos viajes se llevarán a efecto el año 2001. Como aún no se han llevado, yo sostengo que aún no estamos en ese momento que el Divino Creador llama año 2001. Para mí el año 2001, y se los vengo diciendo hace tiempo ya, no es un tiempo en el calendario, no es una fecha, es un momento, es un punto de quiebre, es un puente, ¿no?, entre lo que el hombre hizo y lo que el Divino Creador recupera o restaura. Ese puente, ese momento es el año 2001, ¿no? Tiene por nombre año 2001. Pero hay que ser pues un poco de mente abierta, ¿no?, para entender esto. Porque hay muchos que hasta ahora dicen, ustedes dijeron el año 2001, estamos 2014, 2015 y no ha pasado nada, ¿no? No, pues, al final yo les pregunto, ¿en qué año estamos? ¿Alguien sabe en qué año estamos? Difícil, ¿no? O sea, estamos viviendo un tiempo convencional, ¿no? Alguien dice que estamos en el 2014, pero no lo puede demostrar, ¿no? Estamos siguiendo un protocolo, pero no es demostrable. Entonces no nos fanaticemos tanto con el tiempo humano, ¿no? Eso es lo que yo les podría pedir. Después de la resurrección de toda carne, es decir, todas las especies de carne conocidas. Mas no todos serán resucitados a niños de 12 años. ¿Por qué? ¿Por qué no todos serán resucitados a niños de 12 años? Porque esto hay que merecerlo. ¿Ustedes creen que todos merecemos eso? No. Poco difícil, ¿no? Ya quisiéramos, pero el Divino Creador dirá, y solo Él dirá si lo merecemos o no. Esa es la humildad. No me creo yo merecedor de, por más que haga toda mi tarea, no, igual, estoy sujeto a un juicio. Dios dirá, ¿no? Si yo hago todo bien, creo hacerlo todo bien, me estoy dividiendo por soberbia. Entonces ya no estoy haciéndolo todo bien. Eso se lo dejo a Dios. Él dirá. Esa es la humildad. La criatura que ha escandalizado en las más variadas formas no entra al reino de los cielos. Y son millones y millones los que han mostrado sus carnes al mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Las playas terrestres son testigos de esta violación a mis divinos mandamientos. Las escandalosas que han expuesto sus cuerpos en nombre del arte maldecirán haber nacido. Los que escandalizan con sus pasajeras modas, que violan el divino sexo, o se es hombre o se es mujer. Los que visten imitando al sexo opuesto, escandalosos son, pues dan que hablar y murmurar al mundo. Los que hacen el amor en público, escandalosos del principio amoroso son, y todos aquellos actos que no enseñan mis divinos mandamientos, que fueron dados al mundo para que cada vida se guiara por ellos, segundo por segundo. Presten atención a esta parte, que este es un poco el punto de lo que vamos a hablar. Miren, ¿eh? Comprensión lectora al 100%. Sí, hijito, dice el Divino Creador, por dictado, ¿no? Sí, hijito, veo que estás emocionado. Tu hermano José, no soy yo, comprensión lectora, ¿ya? Por último, no soy el único hermano José. Tu hermano José de la colonia israelita, ¿no? Porque esta escritura, al menos este plano telepático, fue escrito en Chile,
O sea, este plano llegó de Chile, ¿no? Eso les cuento para que vayan ustedes imaginando. Entonces habla de un hermano José de la colonia israelita, que seguramente, pues, como acá y como en todo el mundo existía, por la época, seguramente años 60, 65, en Chile. ¿Qué pasa con este hermano José de la colonia israelita? Dice, tu hermano José de la colonia israelita se decidió por leer la nueva revelación. ¿Ah? Escrito está que de todo hay en el rebaño del Señor. ¿No? A pesar que el Divino Padre Eterno condena la fuerza empleada por Israel, y está bien clarito, ¿no? A pesar que el Divino Padre Eterno condena la fuerza empleada por Israel, ¿no? Tengo hijos que no se corrompieron del todo. El mal del rebaño más antiguo de la tierra es la ambición material, ¿no? El mal del rebaño más antiguo de la tierra es la ambición material. Quieren tenerlo todo, aún a costa del sacrificio de la humildad, ¿no? Quien no cultive la humildad del Cordero de Dios no entra en el reino de los cielos, que es preexistente a toda tierra prometida. O sea, antes de la llamada tierra prometida, debemos tener en cuenta la humildad. La tierra prometida es la prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel en el reino de los cielos. No es un sitio, no es un pedazo de territorio, no es un obsequio. No, la tierra prometida, lo dice textualmente, ¿no? Se los vuelvo a leer, es la prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel en el reino de los cielos. Toda explicación de los destinos humanos se encuentra en el reino de los cielos. De allí han salido todos, mundos y criaturas. El pueblo de Israel no es el primero, ¿no? O sea, se dicen ser los primeros, pero aquí se desmitifica eso, ¿no? O sea, ni siquiera son los primeros. Y si el mundo lo conoce por primero, es porque fue primero en la divina revelación. Ustedes dirán, ¿ya había divina revelación? No, pues, se dice claramente que la revelación de Dios se renueva, se recicla, si alguno quiere emplear el término, ¿no? La revelación de Dios viene por ley mosaica, ¿no? En el tiempo de los faraones. La divina revelación se renueva y se denomina, ¿no?, ley cristiana. Y en estos tiempos la divina revelación se renueva una vez más y toma nombre de doctrina del Cordero de Dios, ¿cierto? Entonces estamos hablando, para que se entienda, de la divina revelación en su primera etapa, por decirlo así, para que quede claro, ¿no? El pueblo de Israel, volvemos a leer, no es el primero. Y si el mundo lo conoce por primero es porque fue primero en la divina revelación. Esto es cierto en la actual evolución humana. Nadie es primero ante el Divino Padre sino aquel que ha vivido cumpliendo con la divina moral que enseñan los sagrados mandamientos. Mi divina ley no manda el empleo de la fuerza. Eso fue ley del pasado de la tierra, cuando reinaba la fuerza animal, como ya lo habíamos dicho, sobre la inteligencia espiritual. Los instintos fueron primero. Y eso lo dicen los mismos científicos, ¿no? En un tiempo primaba el llamado cerebro reptil, ese cerebro que solo se asusta y reacciona, ¿no? Muchos aún tenemos eso, ¿no? Ante alguna circunstancia inesperada nos asustamos y reaccionamos. Pero ahí no hay nada de pensante, solo es una reacción animal, ¿no? El animal, la fiera de repente en la selva vive así, ¿no? En base a susto y reacción, ¿no? Está experimentando y reaccionando. Con la evolución, ese hermano se volverá pensante, como nosotros, o como creemos ser nosotros, ¿no?
creemos estar pensando todo el tiempo, pero a veces pareciera que no es tan así, ¿no? Los instintos fueron primeros, dice, y la inteligencia tuvo que luchar contra ellos. De todos los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza y su filosofía es la más destructora. La inteligencia que se doblega a ella la convierte en su propio yugo viviente. Mientras reine la fuerza en el mundo jamás se unirá. Entonces, ¿qué podríamos decir de la fuerza? ¿La fuerza unifica? ¿Sí o no? ¿La fuerza divide? Cierto. Porque dice que mientras la fuerza exista, el mundo jamás se unirá. Como le ha venido sucediendo al pueblo de Israel a través de los siglos. La divina revelación del Cordero de Dios los sorprenderá en guerra de hermanos, ¿no? Y este es un buen punto, porque en estos momentos en que la masacre es evidente, hay mucha gente al interior de Israel que está en contra y se manifiestan y sacan unas pancartas que dicen: siento vergüenza de ser judío o judía. Entre ellos no están completamente de acuerdo, ellos también quisieran otra solución y no la que le obligan a seguir sus gobernantes. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto llorará, dice, este soberbio rebaño? No podrán llevar en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la pureza espiritual de cada uno. Ellos despreciaron la humildad. Ellos que fueron los primeros en recibir los mandamientos. Como hijos antiguos, como hijos mayores, han dado mal ejemplo a los menores, a las nuevas naciones. Escrito fue: los humildes son los primeros, y los humildes son las naciones pequeñas, las que han sido explotadas por los mayores. Quien explote a uno de mis hijos, al Divino Padre explota, pues estoy en las mentes de todo explotado. Escrito está que el Divino Padre Jehová está en todas partes. Entonces, si pusiéramos en una balanza, ¿no? Israel, pueblo elegido de Dios, nación primera, nación más antigua, la que recibió los divinos mandamientos y todos los demás laudos que nos restriegan en la cara día a día. Y en el otro lado de la balanza, Palestina, ¿no? Pueblo pequeñito, humilde, insignificante, explotado, casi al borde de la extinción. ¿Quién prevalece ante Dios? ¿Israel o Palestina? Palestina, ¿no? Porque dice claramente que esas naciones pequeñas, humildes y explotadas están más cerca de los ojos de Dios. Y esa es una verdad, ¿no? Lo lamento, es lo que dice la divina revelación, no lo digo yo. Ahora, vamos a leer otro párrafo que también nos explica un poco de qué es lo que pasó con Israel. Israel contaba con el beneplácito de Dios, ¿cómo no? Eso no se niega ni se discute. Al menos el antiguo pueblo hebreo, ¿no? Aquel que luchó contra la esclavitud del faraón, pero que lamentablemente se contagió de la ambición, se contagió del deseo de poseer oro, y eso lo han venido trayendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Divino origen de la justicia humana, las faltas del pasado, los premios de la tierra. Acusación divina contra los violadores de una humildad que prometieron y no cumplieron. Presten atención, este punto también es importante. Toda idea que ha violado los divinos mandatos impregna sus propias ideas que viajan al espacio de la violación cometida por vuestros espíritus. Ustedes se acuerdan un poco el fundamento de cómo se crea una idea, ¿no? La mente impregna esa pequeña formación electroquímica que va a tomar el nombre de idea, la impregna con lo que siente en ese momento, con la filosofía del ser que está pensando, con lo que está recogiendo la visión en ese momento, y todo se impregna, como grabar un cassette o como grabar de repente un disquete o un USB, ¿no? Ustedes han visto, el computador trabaja, se hace una operación de grabación, salvar como, grabar como,
y la lucecita del USB pues parpadea, ¿no? Está grabando. Imagínense eso en nuestro cerebro, ¿no? Recogemos una información y generamos una idea. Se impregna, dice, ¿no? O sea, estamos guardando algunos valores en esa porción de energía llamada idea. Entonces aquí está diciendo claramente que toda idea que ha violado, ¿no?, los divinos mandamientos, impregna sus propias ideas que viajan al espacio, ¿no? Porque ustedes saben que la idea no queda pues en el cerebro humano, sino que sale, ¿no? Viaja hacia el cosmos, y esta impregnación, dice, es de la violación cometida por vuestros espíritus. Entonces es una idea seguramente pues del mal, ¿no?, en su respectivo nivel, en su respectivo grado. Toda influencia de vuestro propio pensar lo lleva la idea. Es así que todos aquellos que nunca se preocuparon de estudiar a su Creador, sus ideas crean mundos ignorantes con respecto a lo divino. Y los que, sabiendo que había que ser humilde y no lo fueron, sus ideas crearán en el espacio mundos de todas las categorías de orgullo. El que ha matado creará filosofías de sangre. Todas las criaturas de este futuro mundo nacerán con un puñal en las manos. Todos los bebés llevarán desde su nacimiento el germen destructor. Y todo espíritu que, sabiendo que los humildes deberían gobernar el mundo, callaron, sus ideas crearán mundos de engaño. Esto último es para todos aquellos que prometieron en el reino de los cielos gobernar al pueblo en humildad. En tu mundo se les conoce como, a ver, ¿quién sabe? A esta gente que prometió en el reino de los cielos y dijo: Padre, yo voy a gobernar a tu pueblo con la humildad. ¿Cómo los conocemos acá entre nosotros? Claro, pero más comúnmente entre amigos, ¿cómo los llamamos? Ahora que vienen las elecciones, político. Estos espíritus son conocidos en tu mundo, dice, como los políticos. O sea, desde arriba ya venían mintiendo, ¿no? Cuando esté en la tierra, ¿no?, compañeras y compañeros. O sea, tienen ese germen del engaño, de la mentira. Y ellos seguramente proveen o provienen, ¿no?, de ideas de engaño, ¿no? Y eso se perpetúa porque ellos también, cuando vienen y nos engañan, o cuando vienen y nosotros nos dejamos engañar, ¿no? Porque esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿El político te engaña o tú te dejas engañar? Por lo menos ahora ya decimos las dos cosas, ¿no? Pero antes, él me engaña, dice, ¿no? Pero ese hermano no dice yo voté por él. Eso ya no lo dice, se olvida. Entonces, ese político no me va a engañar si yo no voto por él. Busco yo que votar por otro. Obviamente, ¿no?, se dice que para elegir a alguien tendríamos que haber visto si ese alguien se sabía o no el Evangelio de memoria. O sea, no deberíamos haber votado por nadie, ¿no? Pero ya se ha dicho claramente que el Divino Creador dice que hay que elegir. En la prueba de la vida había que saber elegir. No dice en la prueba de la vida no había que elegir. Fíjense, hermanos, esto es algo que es muy cierto. El Divino Creador siempre habla en positivo, ¿no? Yo la vez pasada vi un video que justo también en algún momento, cuando el proyector se cure del sarampión, quisiera mostrarles, ¿no? El Divino Creador dice, el Divino Jesús se hizo muy antipático, ¿no?, entre los fariseos de la época, porque él cambió un dicho que ellos empleaban. El dicho que los fariseos empleaban en esa época decía que tu odio no transmita o no fecunde entre tus semejantes. Y el Divino Jesús, siendo positivo, siendo de la luz, tradujo eso, lo interpretó, lo corrigió y lo mejoró. Y dijo: no hagas a otro lo que no quisieras que hagan contigo. Y dicen que eso aún está mal dicho, porque emplea la palabra no. Uno dice, ¿cómo va a ser positivo si dice no?
Dice que la verdadera expresión fue: haz a tu prójimo lo que quisieras que tu prójimo haga contigo. Pero eso aún nosotros no lo entendemos, ¿no? Seguimos repitiendo el no hagas lo que no quisieran. Entonces no estamos siendo positivos. Nuestro decreto no es positivo. ¿Se acuerdan de los decretos? Los decretos tienen que ser en tiempo presente y en positivo, en afirmativo. Entonces deberíamos decir que la enseñanza de Jesús fue: haz con otro lo que quisieras que ese otro haga contigo. Entonces estamos cumpliendo tiempo presente y estamos hablando en positivo. ¿Cuántas parábolas o cuánto de lo que leemos, hermanos, deberíamos modificar? No es correcta la escritura que nosotros leemos. Convirtamos todo lo que leemos y aprendemos a tiempo presente, no hablar del pasado, ni siquiera del futuro, sino en tiempo presente. Esa enseñanza se hace más consistente cuando nosotros la manifestamos en tiempo presente, aquí y ahora. Esa es la palabra clave, ¿no? Entonces volvemos a la lectura. Dice: sus ideas crearán mundos de engaño, ¿no? De estos que generan mundos con ideas o con pensamientos de división, de falsedad, de mentira, ¿no? Esto último es para todos aquellos que prometieron en el reino de los cielos gobernar al pueblo con humildad. En tu mundo se les conoce como políticos. Mas hay de ellos, dice, ¿no? Veo que entre ellos se designan los mejores puestos. ¿Eso es verdad o no? ¿Quién puede decir que no? Los elevados y escandalosos sueldos. ¿Eso es verdad o no? Sí, ¿no? Veo que entre ellos se reparten lo que es de mis humildes. ¿Eso es verdad o no? ¿Cierto? Veo que a ningún humilde dejan gobernar, ¿no? Entre ellos nomás. Siempre la cantaleta de que con ustedes el gobierno será para todos. Y luego comienzan a llamar al ministro, al asesor, siempre gente de elevado rango, ¿no? Nunca veremos pues a un empleado de fábrica ocupando el Ministerio de Economía, ¿no? O siquiera una madre de familia, ¿no? Dice, ¿por qué una madre de familia de entre nosotros no llega al Ministerio de Economía? Ella que administra también los 10 soles que le damos al día, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser un encumbrado profesor con el respeto que se lo merece? Seguramente tendrá merecimientos, pero la economía no está siendo para todos. Entonces, hay algo que esta persona no está viendo, que de repente nosotros sí. ¿Por qué no nos dan la oportunidad a nosotros? Si nosotros al final somos los dueños del país, ¿por qué no nos dan la oportunidad? ¿No? Pobres de vosotros, dice, usurpadores de un poder que nunca os ha correspondido. Pobres de vosotros, maldita derecha, llorar y crujir de dientes os espera. Por transar los derechos de mis humildes, así seréis transados entre la luz y las tinieblas. ¿Qué significa transar? ¿Alguien sabe? Transar. Negociar, ¿no? De repente acordar, como dice el hermano, bajo la mesa, ¿no? Con ciertas prerrogativas que no todos saben, ¿no? Así seréis transados, dice, entre la luz y las tinieblas, cuando vuestras demoníacas ideas sean separadas por las divinas naves plateadas, que muchos terrenales niegan, así os serán negados a los incrédulos. Las maravillas del cielo serán negadas a los incrédulos. ¿Cuántos no creen aquí? ¿Todos creen? ¿Cuántos creen? Levanten la mano. ¿Los demás no creen? ¿Creen o no creen, pues, hermanos? Defínanse. ¿Cuántos creen? Levanten la mano. ¿En qué? Recién han despertado. ¿Están despiertos o no, hermanos? ¿Cuántos creen en la eternidad del universo? Todos, pero no veo que todos levantan la mano. ¿Y cuántos no creen en la eternidad del universo? Ahí está levantando la mano. La democracia, ¿no? Entonces, cuando el mundo se entere, dice, ¿no? El divino creador, esto lo decía también el divino maestro, ¿no? Cuando el mundo se entere que había que creer para ver y no ver para creer, entonces todo el mundo comienza a creer.
¿no? El ateo de la esquina, el vecino que no cree, de repente dice, no, yo sí creo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Yo cuándo te he dicho que no creo? Yo sí creo, ¿no? O cállate, pues yo sí siempre he creído, ya, a la finta, ¿no? Entonces todos comienzan a creer, porque la virtud asertiva, lo propositivo es creer, no es negar. Uno nace por creación y uno básicamente en el chip trae la idea de creer, no de negar. En el reino de los cielos nadie niega, porque todos ven. Si yo veo un creador y veo las maravillas de Dios, ¿voy a negar o voy a creer? Claro, entonces esa es la actitud fundamental, ¿no? Venimos de fábrica con el botoncito en creer, no en negar. Venimos acá, nos volvemos unos renegados y ese botoncito se nos va a negar. Pero eso luego vuelve, sea porque uno lo regresa o porque el divino juicio viene y de un golpe lo regresa, ¿no? Cada uno elige, o crees por voluntad propia o crees porque los acontecimientos te van a arrastrar a lo que eras antes, a ser un creyente, no un negador. Entonces dice, no tiene derecho al derecho a que tiene quien cree, ¿no? El que no cree no tiene derecho. Miren, el que no cree no tiene derecho. No tiene derecho al derecho a que tiene quien cree. El que cree tiene las puertas abiertas, el que no cree no. ¿Ya? Quede eso claro. Las ideas que ha emanado un espíritu explotador crean futuros mundos en que se nace explotando. Verdadero semillero de tiranos son los mundos de la ambición. He aquí una suprema revelación. Las ideas malditas que crearon los malditos faraones influyeron en el género humano. De estos malditos cuya filosofía era esclavizar, ¿no?, nació el materialismo en la tierra. Les pregunta para el examen, ¿no? ¿Cómo nació el materialismo en la tierra? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo nació el materialismo en la tierra? El hermano se acaba de despertar, ¿no? Miren, de nuevo, pues les ruego, hermanos, presten atención. Las ideas malditas, dice, miren, las ideas malditas que crearon los malditos faraones influyeron en el género humano. De estos malditos cuya filosofía era esclavizar, nació el materialismo en la tierra. Allá dice. Entonces la pregunta es, ¿cómo nació el materialismo en la tierra? De las ideas malditas que crearon los malditos faraones. Ya está. Pues ahora tienen 0,8. ¿Ya? Van mejorando. El materialismo tiene por base la ambición. La hermana ya tiene 0,9, les va ganando. ¿Ya? No hay progreso que habiendo salido del materialismo no tenga esta herencia. Miren, no hay progreso que habiendo salido del materialismo no tenga esta herencia de ambición, ¿no? Claro está. Entonces, ¿el progreso material es o lo es todo? No, pues no. Porque estamos hablando de la ambición, que a su vez deriva de las ideas de los llamados faraones. Lo que cuenta y lo que prevalece es el progreso espiritual, ¿no? El progreso espiritual, hermanos. ¿Las religiones nos conducirán al progreso espiritual? No. ¿Por qué? Porque dividen, ¿no? Y todo aquel que divide y se divide a sí mismo, ¿estará de acuerdo con Dios? ¿Con el Dios único? No. Entonces es claro, hermanos, acá se demuestran las cosas, ¿no? No me crean porque yo lo digo, no. Ustedes mismos cuestionense, háganse preguntas y respóndanse las preguntas. No se vayan a dormir sin responder sus preguntas. El materialismo
comenzó con la adoración al oro, no, al oro. El oro no me cuestionen al oro. Al oro. El espíritu fue fascinado, dice, fascinado, o sea, le llamaba la atención, fascinado, al oro. Los malditos faraones pidieron en el reino de los cielos guiar este mundo por sus ciencias, ¿no? Y se les fue concedido. Al principio no eran malos, dice. Qué hermoso tiempo habrá sido aquel, ¿no? Que el faraón enseñaba, creaba, nos daba sabiduría y todo era libre, plano, horizontal, de hermano a hermano, ¿no? Al principio no eran malos, dice. Pero su riqueza los corrompió, ¿no? Por eso dice, pues, ¿no? El poder corrompe. Ese dicho es muy sabio, ¿eh? Porque es casi una constante. Muchos dicen, no, cuando yo tenga dinero no me voy a corromper, ¿no? Pero ¿cuántos de esos que ahora lo dicen, luego lo cumplen? Cambian, hermanos, cambian. Por eso el poder es muy, muy peligroso. No deberíamos aspirar al poder. Deberíamos aspirar a servir antes que al poder. O deberíamos mejor aspirar a poder hacer, ¿no? Que sería más propositivo. La riqueza, dice, los corrompió y ellos corrompieron al pueblo de Israel. Muy bien, estamos hablando del tema del pueblo de Israel. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuiden los humildes de las inmoralidades de los grandes. El oro corrompe, dice. El oro compra las conciencias. ¿Eso es cierto o no? Sí, ¿no? Siempre vemos en nuestros queridos países un candidato abiertamente de izquierda, ¿no? Popular, voy a ganar, voy a trabajar por ustedes. Al día siguiente de la juramentación sube las cosas, eleva el precio del dólar, fomenta las exportaciones en detrimento del producto nacional y medidas que uno dice, se volvió loco, eso no prometió, ¿no? Me ha engañado. ¿Pasa o no pasa? Cada vez pasa más, ¿no? Entonces, queda claro, el oro corrompe, el oro compra las conciencias. Así fue corrompido la primera simiente humana. El pueblo de Israel no era materialista. El pueblo de Israel era pueblo de arte. De este pueblo que se olvidó de la humildad del Cordero de Dios, han salido los grandes ambiciosos. ¿Eso es verdad o no? ¿A qué es sinónimo ahora la palabra judío? Pobreza, humildad, camaradería. ¿Qué es un judío ahora? No, ambicioso. El día del judío es el inicio del año, dice, ¿no? Primero dinero, ¿no? Entonces ellos mismos han labrado su imagen, ¿no? Se lo han ganado a pulso, ¿no? No digan que uno de puro envidioso le ha puesto ese mote, no, ellos se lo ganaron. Pero dice que antes no era así. El pueblo de Israel era pueblo de arte, ¿no? De este pueblo que se olvida de la humildad del Cordero de Dios han salido los grandes ambiciosos. De ellos se pobló el mundo. Como una nación antigua es llamada el hijo mayor, y como mayor debió dar el ejemplo a los hijos menores, ¿cierto? A las naciones nuevas. Es por eso que pesa sobre Israel la maldición del Divino Padre. Ha vagado por el mundo como ninguna otra nación. Sus dirigentes creen haber formado una nación, ¿no? Tiempo presente, ¿eh? Vuelvan de la historia al tiempo presente. Sus dirigentes creen haber formado una nación. Mas os digo, escrito fue, no tendréis paz hasta que se cumpla la última palabra de mis sagradas escrituras. Entonces yo les pregunto, ¿se habrá cumplido ya la última palabra de las divinas escrituras? Todavía, ¿no? Falta, ¿cierto? Entonces ese es un indicativo de que estamos a puertas de los llamados grandes acontecimientos, ¿no? Esta historia aún no termina. Seréis los primeros
en ser juzgados, pues así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y no quedará de vuestra filosofía recuerdo alguno, ¿no? Como decía Faraón, ¿no? Bórrese su nombre, no sea más mencionado en la historia. Igual serán ellos, no quedará recuerdo alguno. Árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Uno de esos árboles es la explotación que de vosotros salió. Mal ejemplo habéis dado al mundo. El mundo os juzgará. Escrito fue que los humildes son los primeros. Prometisteis serlo, pero habéis hecho lo contrario. Empleando la fuerza como la empleáis, nunca llegaréis a ser humildes. Eso es muy simple, ¿no? ¿Quién puede ser humilde usando la fuerza, no? ¿Usted cree que haya forma? O sea, te meto un palo en la cabeza y yo termino siendo el humilde, ¿no? ¿Eso está bien? ¿Eso es así? No, pues no hay sentido, ¿no? La humildad se gana con el trabajo. La humildad se gana con el trabajo desinteresado. Todo explotador, de los cuales sois vosotros los más antiguos, tienen sus días contados. Lloraréis, hijos de Israel, cuando sepáis vuestra verdadera historia, no la que nos cuentan ahora, no aquella en la que siempre y permanentemente se victimizan, ¿no? Desde sus orígenes, pasando por el Holocausto hasta ahora, ¿no? No, esa no es la verdadera historia. Posiblemente nadie sepa la verdadera historia, pero muchos la intuimos, ¿no? Y se saben cosas. Una historia dice que se inició en el reino de los cielos. Os tenía reservado a vosotros, miren, os tenía reservado a vosotros ser la luz del mundo, pero vosotros os alejasteis de la... Miren, os tenía reservado a vosotros ser la luz del mundo, pero vosotros os alejasteis de la humildad. No hay que alejarse de la humildad, pues, hermanos. Así de simple. Os convertisteis en vulgares comerciantes. Sois espíritus mundanos. Todo comercio rebaja al Padre que enseñó la igualdad. Alimentáis con esta filosofía la ambición y la transmitís a vuestros hijos. Mas os digo, no habrá hijo que no maldiga a sus padres, porque toda costumbre de vida basada en la violación solo recoge llorar y crujir de dientes. Por causa de vosotros, espíritus ambiciosos, vuestros hijos no podrán entrar al reino de los cielos. Así ocurre siempre en los mundos de la ambición. ¿Hasta ahí ustedes encuentran algo contradictorio? Algo que no quede claro, algo que digan, está mal, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir eso? No. Creo que hasta ahí todo está claro. Está bastante claro. Entonces vamos a leer este párrafo que habíamos prometido para ir ganando tiempo. Y los hermanos están pasando pues las hojitas para que ustedes hagan sus preguntas, ¿no? Pregunten, hermanos, porque cuántas cosas hay de las que se puede conversar y aclarar, ¿no? Este punto del arca, ¿les interesa o no? Saber cómo se origina el arca de las alianzas y cómo esa costumbre de llevar a Dios, porque textualmente decía, ¿no? Dios está en todas partes. Entonces para ellos el arca representaba a Dios y por eso lo llevaban a todas partes. Por eso se tomaban el trabajo de trasladar esa arca y poner a Dios en todas partes. Los templos materiales ya no cumplen esa función, porque el templo material es como decir, Dios está acá ya. Entonces Dios ya no va hacia ti, sino que tú tienes que llegar acá. Desde esa simple proposición, un templo material está en contra de lo que enseña Dios. Desde ahí, hermanos. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? ¿Alguien de ustedes lo pensó así alguna vez en su vida?
Si Dios está en todas partes, ¿yo por qué no podría encontrar a Dios en una esquina, en la orilla de un río, en un árbol, debajo de una nube? ¿Ah? ¿Y por qué tendría que ir yo a un sitio, a un edificio, a un templo? ¿Por qué? ¿No? Miren, hermanos, acá vamos a aprender mucho, y eso yo se los comparto, hermanos, ¿no? Escuchen y aprendan. Divina Arca de las Alianzas y su relación con la filosofía humana. Imaginen, ¿eh? Arca de las Alianzas, filosofía humana. Relación, dice, ¿no? Entonces trazamos una línea. ¿Cuál es la relación entre el Arca de las Alianzas y la filosofía humana? Cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmo. Tenemos relación con el macrocosmo. Todo está relacionado. ¿Eso es verdad o no? Todo está relacionado en el universo. ¿O ustedes creen que el macro está allá, hay una gran línea divisoria, un muro, y luego viene el micro? ¿Cuántos lo imaginan así? No, pues. Todo está relacionado en el universo. Hay líneas solares arriba como las hay abajo, dice, ¿cierto? Entonces, hay sentido cuando dice cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmo. ¿Ya? Esa es la premisa, eso es lo que no hay que olvidar. Cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmo. Miren, esto se pone bueno. Esta parte hay que aprenderla y darla a conocer porque es muy importante y esto cambia, esto transforma muchas cosas. Sí, hijito, dice, el Arca de las Alianzas es el acuerdo del propio pensar humano. Este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los elementos de la naturaleza. Cada uno de vosotros hizo un acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo. Siempre se dijo, nosotros estamos interrelacionados con nuestro mundo. Este mundo no es una piedra con agua, este es un mundo viviente, hermanos. Y nosotros tenemos acuerdos con nuestro mundo viviente. Aquí dice claramente, este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los elementos de la naturaleza. Si bien el divino Jesús tiene mandato, ¿no? Tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, ¿lo dice así o no la divina revelación? Nosotros no tenemos mandato, pero sí tenemos interrelación, porque no tenemos aún jerarquía. Entonces nosotros y la naturaleza vamos en horizontal, como hermanos, y eso es lo que debería pasar. Si yo quemo un árbol, si yo agredo a mi naturaleza, si yo extraigo minerales en exceso, si yo contamino, ¿estoy yendo como hermano con mi naturaleza? No, pues, hermanos. Estoy agrediendo a mi hermano, que es la naturaleza. ¿Y está bien agredir al hermano? ¿Quién hizo eso en el pasado? ¿Qué hermano agredió al otro? Caín, ¿no? ¿A quién agredió Caín? A Abel, ¿no? ¿Y quiénes nosotros seríamos para el ejemplo, Caín o Abel? Nos estamos comportando como Caín, ¿no? Porque estamos agrediendo a nuestro hermano. ¿Ya? Cada uno de vosotros, regresamos al punto, hizo un acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo. Este acuerdo fue conocido en el pasado en las diferentes psicologías humanas. Se hablaba de esto, se conocía de esto. Ahora de repente ignoramos esto. Qué evolucionados estamos, ¿no? Siempre se dice, antes se sabía más, se conocía más, ahora no tanto. Pero sin embargo se dice que ahora estamos evolucionados. Qué raro, ¿no? O sea, yo voy evolucionando y me voy olvidando de las cosas. ¿Eso es así? No. Si voy evolucionando debería saber más cosas y no menos. Este acuerdo fue conocido en el pasado en las diferentes psicologías humanas. Los faraones la conocían y la representaban en un cofre, ¿no? ¿Saben lo que es un cofre, no? Como un baúl pequeñito, un cofre muy especial, muy esencial,
que tenía forma cuadrada. Miren, imaginen, un cofre con forma cuadrada, no rectangular. ¿Una caja tiene forma cuadrada o no? No, un cofre tiene forma rectangular, ¿no? Hay cajas cuadradas, hay las cajas de galleta, por ejemplo, ¿no? Esas ya no son rectangulares, son cuadradas porque tienen sus 4 lados iguales, ¿cierto? Entonces imaginen eso, un cofre que tenía la forma cuadrada. El pueblo de Israel lo simbolizaba por 4 pilares o 4 columnas, ¿no? De repente, 4 pilares. Y transportaban el arca por donde viajaban. No había aún templos. Qué hermoso, ¿no? Se llevaba a Dios a todas partes, ¿no? A través de un cofre que tenía la forma cuadrada y que el pueblo de Israel lo simbolizaba por 4 pilares, ¿cierto? Transportaban el arca por donde viajaban. No había aún templo. Los templos de adoración material salieron cuando surgió el comercio. Alguien leyó eso y dice, ¿qué tiene que ver el diario El Comercio? No, pues, está hablando del comercio como filosofía, porque se dice que los espíritus faraones inicialmente eran buenos, eran generosos, pero luego surgió la ambición. Obviamente surge la ambición y surge el comercio, ¿no? Porque la ambición es querer tener más que el otro. Y si yo quiero tener más que el otro, entonces veo cómo ya no le doy las cosas, sino cómo se las vendo para tener más, ¿no? Entonces surge la ambición y surge el comercio, ¿cierto? Entonces volvamos al punto. Los templos de adoración material salen cuando surge el comercio. Se trataba de sacarle el mayor provecho a la fe del pueblo. Hubo muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua Arca de las Alianzas. O sea, la gente reaccionó y dijo, ¿yo cómo voy a comerciar? Si Dios está en todas partes, sigamos con nuestra arca. Y los ambiciosos dijeron, no, más bien reunamos dinero, hagamos un establecimiento, un sitio y adoremos a Dios. Y entre esos dos bandos se comenzaron a pelear, ¿no? Y lo dice acá claramente, ¿no? Hubo muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua Arca de las Alianzas y los constructores de templos. Los comerciantes y explotadores defendían ¿a quién defendían? Al Arca de las Alianzas. No, pero hermano, ¿cómo? El hermano no está entendiendo. Imagínense dos bandos, los que querían continuar con el Arca de Alianzas y los comerciantes que querían hacer templos, ¿no? Dos bandos. Dice, los comerciantes, ¿no? Defendían a los constructores de los templos, porque vieron también interés. Van a construir templos. Uy, yo tengo ladrillo, yo tengo cemento, le vendo. Ambición, ¿cierto? Como se hace ahora, pues, hermanos, cuando hay una construcción, muchos saltan, dicen, no, yo tengo material, puedo participar, licitación, ¿cómo es? Comisión, te dejo algo debajo de la mesa. ¿Es así o no es así? Es igual nomás, pues. Los comerciantes y explotadores defendían a los últimos, o sea, a los constructores de los templos, porque les convenía. Muy bien, la hermana ya tiene 12 y los demás tienen 08. Como escrito está que todo espíritu es probado en su pensar, el Padre Jehová dejó libre al espíritu. Fue su libre albedrío el que escogió el destino de su prueba. El espíritu le dio su cualidad y calidad a sus propios pensamientos. Y si el mundo materialista se guió por la adoración material, fue por la tendencia de los espíritus ambiciosos. O sea, ese es el origen de la adoración material. No es ni siquiera el deseo de agradar a Dios, sino es una conveniencia, ¿no? Voy a hacer un ídolo, vamos a adorarlo, ya pues, ¿cómo es? Ya trae tus joyitas, tus relojitos, fundimos todo y hacemos un becerro de oro. ¿Se acuerdan o no de eso?
Mientras tanto, Moisés en el monte Sinaí padeciendo, ¿no? 40 días y 40 noches para traer las tablas de la ley. ¿Quién viola la ley de Dios? Quienes hacen el becerro de oro, ¿no? O Moisés, ¿no? Entonces, no siempre el pueblo está del lado de la luz o del lado de la ley. Entonces, ¿quién dice aquello que la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Se acuerdan de ese dicho o no? O sea, ¿siempre es así? ¿Ustedes creen que siempre la voz del pueblo es la voz de Dios? Eso lo dice la Divina Revelación, ¿ah? Ustedes se han olvidado. Alguna vez les dije, pueblo en ciencia celeste significa... A ver, ¿quién sabe? Y apruebe el examen y se va a su casa ahorita. Pueblo significa en ciencia celeste justicia. Entonces, si nosotros reemplazamos pueblo por justicia, diría, la voz de la justicia es la voz de Dios. ¿Está bien o no? Claro. Entonces el pueblo tiene que ser justo. ¿Y cómo se aprende a ser justo? Estudiando la ley de Dios y, como dice el hermano, siendo humilde. Se llega a la justicia a través de la humildad. ¿O ustedes creen que un soberbio puede ser justo? Difícil, ¿no? Bien difícil. Tendría que tener un shock, ¿no? Un acceso de humildad, reaccionar y algo justo puede ser. Pero normalmente un espíritu soberbio no puede ser justo. ¿Ya? Entonces acuérdense eso. La voz del pueblo es la ley o la voz de Dios, pero más bien hay que ser justo en la prueba de la vida. ¿Ya? Y si el mundo materialista, volvemos a la lectura ya para terminar, si hay preguntas me las van pasando de una vez, hermanito, por favor. Si el mundo materialista se guió por la adoración material, fue por la tendencia de los espíritus ambiciosos, de los que sacan provecho de cualquier acontecimiento o fenómeno humano, porque ven que la fe es perpetua y ven en ella sus ganancias aseguradas. Pasó un temblor, tienes que ir a la iglesia, ¿ves? Te estás olvidando de adorar a Dios. El domingo llena la iglesia y obviamente se aseguran los ingresos. Eso es ambición, eso es emplear inadecuadamente la fe de un pueblo. Y es muy claro lo que dice acá. Ven que la fe es perpetua y ven en ella sus ganancias aseguradas. Más claro que esto, hermanos, no hay, ¿no? Es muy claro. La llamada roca religiosa es una de estas sectas comerciales. Miren, secta comercial, ¿no? Ni siquiera dice secta religiosa, no, secta comercial. Comercio. El comercio de la fe, como bien claro lo dice el hermano Antonio, ¿no? Todo lo reduce a dinero. El hermano ya tiene 10 ahorita, ya se va a su casa. Dice ayudar a los demás y en cierta medida lo hace. A ellos les pregunto, para que todos aprueben y se vayan a su casa. La iglesia o la roca religiosa dice ayudar a los demás y en cierta manera lo hace. ¿Cómo es esto? A ver, ¿quién me explica? Ellos dicen, no, nosotros ayudamos, tenemos obras de caridad donde nadie más va, donde ustedes hablan, nosotros estamos, ¿no? ¿Cierto? Hay obras como Domum, como Cáritas, ¿no? Entonces el Divino Creador reconoce eso, dice que en cierta manera lo hace, o sea, tienen algún mérito, porque no todo es completamente malo, como no todo es completamente bueno en un mundo de prueba, ¿no? Dios lo reconoce, dicen ayudar a los demás y en cierta medida lo hacen, mas ellos son los que perpetúan la necesidad en los demás. O sea, yo te ayudo, pero a la vez te evangelizo, ¿ya? Para que seas humilde y te dejes robar y así sigas necesitando y así siga yo existiendo para seguir ayudándote. Siglo por siglo. ¿Por qué no mejor libero la mente de ese necesitado y lo pongo a producir? Y lo vuelvo independiente. Si lo vuelvo independiente ya no va a necesitar de mí. Entonces, ¿a quién ayudo? Pierdo mi función. ¿Quién querría a los religiosos si ven que no hacen nada? Estaríamos de más, ¿no? Me pongo en el lugar del religioso. Estaríamos de más. Por eso dice claramente, ellos son los que perpetúan la necesidad
Cuando le dicen a usted, sea humilde, ¿no? Dé la otra mejilla, déjese robar nomás, porque ese que le roba no entra al cielo, usted sí va a entrar. Y usted se lo cree, ¿no? Está generando una necesidad, está generando una dependencia. Si el capitalismo explotador ha creado a ricos y pobres, ¿por qué la roca religiosa se alía con ellos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Si el capitalismo explotador ha creado a ricos y pobres, ¿por qué la roca religiosa se alía con ella? ¿Ah? ¿Por qué no la excomulga? Como sí lo hizo con muchos inocentes, ¿no? ¿A cuántos mandó a la hoguera, a la horca? ¿No? Los difamó históricamente, pero se alía con los fabricantes de armas, se alía con el mundo capitalista, se alía y es causa común con aquellos que prevalecen a los bancos del mundo, pero a los humildes no les perdonan ni un sol de deuda o ni un dólar de deuda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos bendicen las armas producto del capitalismo? Sabiendo estos demonios que el divino mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué? La roca del egoísmo humano, la ramera comercial, miren, suena feo, ¿no? Ramera comercial, ¿no? La que ha engañado a millones y millones de hijos, caerá como deben caer los falsos cristos. Esta secta que siempre se alardea de amar al prójimo, ¿no? Fue la primera en negar al Cordero de Dios. No olvidemos que ellos tienen 300 planos telepáticos, que se les envió entre el año 76 y 77, ¿no? ¿Han dicho algo de eso? ¿Ustedes han visto que en algún sitio dicen el Papa está leyendo el plano telepático para bien o para mal? Lo que sea, que nos diga lo que sea, pero ¿ha dado muestras de eso? No. ¿Qué han preferido? Ocultarlo, ¿no? Y ya dijimos que cuando algo es universal no se oculta, sino que se difunde, ¿verdad? Ustedes mismos no lo acaban de decir. ¿Y ellos qué hacen? ¿Lo ocultan o lo difunden? Lo callan, lo ocultan, ¿no? Por eso dice, fueron los primeros en negar al Cordero de Dios, porque sus espíritus viven materializados e ilusionados. Quisieron ser los primeros en el reino, en explicar a los otros que venían a un planeta Tierra las leyes del Padre, mas sus jerarquías espirituales eran muy pequeñas, ¿no? Era más lo que pensaban que lo que en realidad podían hacer, porque sus jerarquías espirituales eran muy pequeñas. Lo que se propusieron necesitaba un poder moral más elevado. Poder moral más elevado. ¿Cuánto poder moral tiene nuestra querida Iglesia Católica en el día de hoy? Muy poca, ¿no? O nada, ¿no? Tal es así que nuestro querido Papa Francisco, pues, lamenta, llora, suplica, pide, exhorta, y no hace nada más, ¿no? Hay siquiera un juicio moral a algún pedófilo en la plaza de San Pedro y decir fuera, te vamos a condenar por esto, por atacar a la inocencia de Dios. No, solamente lamentos, ¿no? O sea, quisiéramos que cambien, ¿no? Hermanos, por favor, dejen a los niños, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús hubiera actuado así? No, ¿no? Entonces hay que pensar eso, ¿no? Debieron ser criaturas más puras, obviamente, ¿no? No hay discusión en eso, ¿no? Debieron ser criaturas más puras y no dejarse tentar por la riqueza. La mayor de las ilusiones, porque por las riquezas no entra al reino ningún espíritu religioso. La palabra roca simboliza en el reino el egoísmo espiritual de las criaturas. Estos demonios de la adoración material creen que roca significa eternidad. Eso es lo que nos enseñan en las iglesias, ¿no? Pedro es la roca y la roca es la eternidad, como eterna es la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y muchos se lo han creído, pero acá la Divina Revelación dice claramente, creen que roca significa eternidad de la Iglesia, pero nada más erróneo, porque en este mundo no existe roca que sea eterna. Todas las rocas se vuelven polvo, porque del polvo salieron.
Los espíritus religiosos serán los primeros en ser juzgados, porque así lo pidieron ellos en el reino, como la causa que defenderían en la tierra es la primera. Pidieron ellos ser los primeros en ser enjuiciados ante el mundo. Estos espíritus son los mismos fariseos del pasado. Pidieron nacer de nuevo para enmendar errores cometidos en otros mundos, en lejanos planetas. Hicieron lo mismo que han hecho en vuestro mundo: dividir la fe de la humanidad en muchas creencias, habiendo una sola verdad. Un solo Dios no más. De verdad os digo que solo Satanás se divide a sí mismo. Esto quiere decir que la roca religiosa se divide y cae por su propia ley. A los mismos que engañó, ellos mismos serán sus jueces, porque escrito fue: con la vara que mides serás medido. La vara que mide es la moral de los mandamientos, es la doctrina del Cordero de Dios, la que fue anunciada por muchos siglos en las Escrituras. ¿No? Y ese es el juicio para los llamados religiosos del mundo. ¿Cuántos religiosos hay acá? Levanten la mano. ¿No hay? Uno, ¿no? Ya no hay, ¿no? Aprendieron rápido. Ya. Vamos a contestar. Ahí hay uno, dice, no, ahí está. El de casaca color camello. Ya. No se me oculten, ¿eh? Preguntas. Breve nomás. ¿Por qué nacen niños con síndrome de Down? Número 1, porque el espíritu no conoce esa forma de vida. Y número 2, por karma o prueba evolutiva. Si yo daño a un espíritu siendo de repente ginecólogo, genetista, médico, y daño de algún modo a un niño a punto de nacer, pues me tocará a mí experimentar esa prueba hasta tenerlo claro. Si no conozco yo esa filosofía de vida, la pido para aprender. En la evolución espiritual, todas las experiencias son como un álbum, ¿no? Y uno siempre quiere tener su álbum lleno, ¿no? Ya la no la dice, uy, quiero conseguir esa, ¿no? Y así, todos queremos evolucionar parejo. ¿Qué es el cosmo? Por ejemplo, ¿qué es el microcosmo? Cosmo en griego significa vida. Microcosmo, vida pequeña. Macrocosmo, vida a nivel enorme. Pero el significado es más amplio, ¿no? Microcosmo, lugares donde se desarrollan los mundos de prueba, los planetas y los monitos humanos o humanoides que hemos visto el día de hoy. Y en el macro se desarrollan evoluciones superiores, ¿no? Querubines, jerarquías del reino, padres solares, en fin. Y los significados podrían ir aún más allá, pero estamos resumiendo. Palestina e Israel es un mismo país, lo fueron en un pasado, hasta el año 48. En el Facebook alguna vez publicamos la historia, ¿no? Había convivencia en Palestina, que era parte del antiguo mundo árabe. Vivían colonias de judíos, no eran tantos porque la mayoría estaban en Europa, ¿no? En Polonia, en Austria y en Alemania. Cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un exterminio en esas zonas. Coincidentemente, la cúpula sionista decide exigir a la Liga de Naciones, que en esos momentos comenzaba a llamarse Organización de Naciones Unidas, un sitio estable, ¿no?, donde poder residir. Ya estaban cansados ellos de gitanear, ¿no?, por el mundo. Inglaterra pues se ofrece auspiciosamente a ayudarlos, les ponen un enclave en el mundo palestino, no habían tantos habitantes, dijeron, bueno, este desierto donde no hay nadie, ven aquí, ya es tu colonia de modo experimental, ¿no?, para probar, a ver, cómo reaccionan los otros. Los otros que estaban un poco dormidos y que por ese entonces eran muy amigos, no se dieron cuenta muy bien de qué se trataba. Se dieron cuenta cuando comenzaron a llegar barcos y barcos llenos de judíos del mundo, donde decían, hay terreno, y se venían de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y comenzaron a hacer población. Allí se dieron cuenta, pero parece que un poco tarde. Entonces, Israel, de ser una especie de convidado de los palestinos, pasa a formar un Estado, que es increíblemente reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? Y he ahí el origen del problema.
1948, 50, 70, 80, hasta el día de hoy. Tan es así esta llamada invasión que si el territorio de Israel era así frente a una Palestina así, ahora es al revés. Palestina es así y el Estado de Israel es así y siguen creciendo. ¿Dónde van a ir a parar los pobres palestinos? Palestina es seguramente una de las únicas naciones del mundo sin continuidad geográfica. Hay muchos palestinos que ahora salen a la puerta de su casa y no pueden cruzar la pista porque eso ya es Israel. Y la siguiente cuadra es nuevamente Palestina. Entonces tienen que sacar un salvoconducto, un documento para cruzar la pista, ¿no? Es como cuando usted viaja de un país a otro, no saca un salvoconducto o no muestra el pasaporte, igual. Entonces hay sitios donde Palestina es como un reguero de lentejas, ¿no? Cada lentejita es Palestina, pero no están juntos, están separados en una mesa o en un tamiz básicamente judío, ¿no? Entonces, ¿qué país se puede desarrollar así? ¿Les parece a ustedes justo eso? No, pues. Y ahora lo que están haciendo es ir reventando cada lentejita, ¿no? Terrorista, dice, bombardean, y esa lentejita es mía. Acá también hay terroristas, hay túneles, pum, bomba, y esa lentejita la reviento y es mía. Y están comenzando a desaparecer las lentejitas. ¿Dónde van a ir los palestinos? ¿Al mar? ¿Se van a volver anfibios? ¿Israel les va a crear una isla para ellos? ¿Cuál es el punto? Eso no está bien, hermanos. Los mismos analistas internacionales tan parsimoniosos y flemáticos dicen que eso no está bien, o sea, algo está mal, dice ahí, ¿no? O sea, eso no puede ser, no es justo. Imagínense, cuánta opresión debe haber que ya casi nadie está de acuerdo, ni los propios Estados Unidos. Y ahora pues los religiosos judíos salen a decir, Estados Unidos está corrompido por el demonio, y lo está desde que ya no nos apoyan. Estados Unidos ya está pensando, ya no apoya con tanto entusiasmo a Israel, ¿no? Y es gracioso, porque eso también hubiera querido mostrárselo, ¿no? Un día sale Obama lamentando la situación de Gaza y al otro día autoriza el envío de 1.200 misiles para Israel. ¿Es eso doble moral o no? Y eso el Divino Maestro lo decía hace 40 años, ¿no? Cuando el famoso embajador Kissinger al día número 1 decía, no hay paz en el mundo, y al día siguiente autorizaba la fabricación y emisión de más armas, ¿no? Y Kissinger también fue premio Nobel de la Paz, ¿no? Increíblemente, así como Obama, ¿no? Si Obama autoriza operaciones armadas en el mundo entero y es premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, más respeto con el morocho, porque es premio Nobel de la Paz, ¿no? No se metan con él. ¿Por qué el Divino Padre, en el papelito, hermanito, ya nos gana el tiempo, por qué el Divino Padre nos da algunas revelaciones a través de los sueños? Porque es lo que nosotros hemos pedido al reino de los cielos. Algunos previsoramente dicen, de repente la prueba del olvido es muy dura, ya, me voy a olvidar de Dios. Entonces, Divino Padre, por ahí mándame un mensajito, ¿no? A través de un sueño. Y algunos tienen esa facultad, ¿no? De prever, la premonición que le llaman, ¿no? Hay muchos que ven las cosas a través de sueños. ¿Cómo es que Josué mataba pueblos por orden de Dios según el Antiguo Testamento? Ya lo hemos dicho claramente, el mundo antiguo era un mundo más bien de reacciones animales sobre el raciocinio espiritual. Era miedo y acción, o miedo y reacción, pero ese es el mundo antiguo. El mundo moderno, del cual decimos ser parte nosotros, ya no es así. Ya no podemos seguir matando, y menos decir que estamos matando en nombre de Dios. Eso es un insulto a la ley de Dios. Para usted, ¿qué es Dios? Dios es mi divino creador, a resumidas cuentas. ¿Cómo es Él? Toma las formas que quiera, incluso la mía, porque todos somos hijos de Él. ¿De qué está formado? De materia, de energía, de todo. Todos somos parte de Dios. Eso es algo que no debemos olvidar. Posiblemente no lo entendamos muy bien, pero es así. ¿Es luz? También es luz. ¿Es energía divina? También es energía divina. Dios está conformado del todo sobre el todo. ¿Qué diferencia hay entre judío e israelita? Israelita es el habitante de Israel, como peruano es el habitante del Perú.
Pero judío es aquel que pregona la doctrina o la ley judía. Muchos dicen, el judío es igual que el cristiano. No. Y esto es bien gracioso, ¿eh? Algún día, ¿no?, vamos a conversar de esto. El judío reclama a Dios como su creador, ¿no? Reclama ser parte de su pueblo elegido. Pero cuando le mencionan el término Jesús, no, dice Jesús, no. Ellos guardan una cierta distancia con Jesús y algunos tienen un cierto resquemor, ¿no? Cuando hablan de Dios, les da como alergia. No, dice Jesús no nos dijo lo que nosotros pensábamos. Y hay un video muy interesante que algún día lo vamos a ver. ¿Qué piensan los judíos de Jesús? ¿Qué piensan los judíos de la Virgen? ¿Ustedes piensan que es igual como se lo dicen en la iglesia? No, ellos se sienten a veces un poco incómodos cuando hablan de Jesús y la Virgen. Sin embargo, de Dios sí. Entonces, qué raro, ¿no? O sea, yo quiero y estimo al papá, pero al hijo lo odio. Raro, ¿no? Y eso está en el Evangelio. Aquel que esté de acuerdo con el Padre debería estarlo con el Hijo. Búsquenlo, existe ese párrafo en el Divino Evangelio. ¿Cómo es que surge el templo de Jerusalén? Esa pregunta la voy a contestar en la radio. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero materialmente ese templo sí surge por mandato de Dios. Eso es verdad. Ustedes dirán, el hermano José se está contradiciendo, ¿no? Porque si dice que el Arca de las Alianzas estaba de acuerdo de Dios y el templo no, porque hay un templo que surge en base a una orden divina. Escuchen el sábado el programa, esa pregunta la vamos a responder. Esa es una muy buena pregunta. Yo le agradezco al hermano que me lo ha hecho. Bien, hermanos, supongo que ya está pues la hojita para firmar, ¿no? ¿Ya? Los hermanitos en la parte posterior, a los 4 o 5 que han levantado la mano diciendo que falta, mañana vamos a llevar ese documento a la Embajada de Israel con el mejor ánimo posible. Nosotros no somos nadie para condenar, exigir, mucho menos, pero sí queremos la paz. Nuestra posición es firme, queremos la paz, no a la pérdida de vidas humanas. Eso es lo que queremos, hermano. Muchísimas gracias, gloria al Divino Creador. Gracias, hermano. Bueno, hermanas y hermanos, quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro hermano José.